estupendo. Entonces, ¿para qué sirve el estudio del espiritismo? Con la lectura que ha hecho Luis al principio es impresionante, ¿no? Es buenísimo el tema. Sirve para todo cuanto se ha leído, sirve también para la necesidad, el alimento espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Estemos encarnados o desencarnados, da igual. No solamente estudiamos lo que estamos encarnados, desencarnados también. Y echando un poquito la vista para atrás, los primeros cristianos, los primeros seres también, el auxilio de leer, de tener el Evangelio ahí cada día presente. Acababan sus tareas, el trabajo que tuvieran, y por la noche se reunían en familia para leer los Evangelios. Pablo de Tarso están ahí escritos en su libro, en su biografía. En fin, son tantos los hechos, es tanta la importancia que se tiene y la poca que se le da actualmente. Eso se ha ido olvidando, pero bueno, aquí estamos nosotros para recordarlo. Muy bien. Bien, pues entonces siempre tenemos la costumbre de, o pensamos que a la religión, el tener una religión nuestra es simplemente ir a ese sitio, a ese templo, a esa, no sé, a esa edificación, a estar ahí sentados y a escuchar. Y ya está. Escuchas, coges y te vas, ¿no? No, no es así, porque cada una de las religiones tiene su libro. Por ejemplo, se me ocurre la Biblia, la Torá, el Corán, y están ahí para algo, ¿no? Están ahí para leerse, para entenderlo, para comprenderlo y para alimentarte también esa parte espiritual que tanto nos hace falta. Sentarnos a escuchar, pues es algo absurdo, ¿no? Porque ¿qué beneficio, qué enseñanza se puede aprender de eso? Me parece a mí que ninguna. Y además que ya hemos estado muchísimo tiempo atrás, ¿no? Estar ahí sin entender, sin querer saber, porque realmente es que no queremos saber. Porque ¿qué pasa? ¿Qué conlleva? Cuando ya sabemos algo, pues que requiere un compromiso, requiere ya un compromiso con nosotros mismos. De decir, bueno, necesito algo más, necesito saber algo más, necesito practicar algo más. Y ahí ya, como que no nos conviene. Entonces, ya hemos estado, ya hemos perdido ese tiempo. Vamos a empezar a actuar, ¿no? Si surge algún problema, se le pregunta a la persona más entendida, ¿no? Bueno, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es la que, digamos, tenemos más actual, ¿no? Nos ocurre algo espiritual, ¿no? Uf, un hecho, que me ha presentado mi abuela, ¿no? Pues vamos al cura. Y el cura entonces te aconseja, te dice, muy bien, claro, porque ahora, ¿qué pasa? Si yo me equivoco en actuar de una forma u otra, yo no tengo la culpa, la tiene él, porque, oye, me dijo, me aconsejó tal cosa. O sea que la culpa es suya. Ya empezamos otra vez con el egoísmo, ¿no? Así que ya debemos superar todo eso que hemos pasado y seguir, empezar a interesarnos por nosotros mismos, en qué estamos haciendo, en qué no estamos haciendo bien, y bueno, y otras tantas preguntas que nos pueden surgir. Así que la norma cuando llegamos a un centro espírita es escuchar durante un tiempo, el tiempo vamos a ponerlo ahí entre comillas, ¿no? Y después involucrarnos en la tarea de dicho centro. Pero no es involucrarte en dar una conferencia, en dar una clase, en todo. Hay que involucrarse en todo, porque un centro espírita, oye, hay que asearlo, hay que tener el ambiente limpio, hay que quitar el polvo, hay que los vasitos del agua purificada hay que fregarlos, o sea que es cuestión de equipo, ¿no? Entonces hay que implicarse en ello. Y eso hay que hacerlo también, no solamente es ir a calentar la silla, que hay una persona muy allegada que siempre pone ese ejemplo. Hay que calentar tanto la silla en un centro espírita, hay que espabilarse y actuar, ¿no? Y hacer cositas. Así que son muchas las preguntas que siempre se lleva a un centro espírita al principio. Y después van surgiendo otras, según vayamos escuchando pues, las clases, las conferencias. Y si ya empezamos el estudio, las obras de la codificación y otros libros, ¿no? de la doctrina espírita, entonces ahí ya empezamos a profundizar, empezamos a madurar y surgen otras preguntitas con más índole, ¿no? Con mayor fuerza. Entonces, podemos decir que desde el comienzo de la humanidad el hombre ha sentido la necesidad de saber, de ampliar su conocimiento sobre cuánto había a su alrededor y empezó por ir conociendo a través de la observación.
y vamos a subrayar esta palabra, ¿no? Vamos a decir que es importante el observar. Sobre todo se empezó, pues claro, observando la naturaleza, viendo, por ejemplo, aquí el primer centro astronómico, pues mira, en oficio. Lo he puesto así como por nota de, oye, para que nos impactemos un poco, porque desde el año 4500 antes de Cristo, pues ya se estaban interesando. Oye, esas lucecitas que tenemos aquí encima nuestra de noche, ¿qué serán? Y la luna sale por aquí, se va por allá, el sol, ¿esto qué será, no? Y teníamos esas inquietudes, porque éramos nosotros, ¿no? Entonces, como decía, la palabra observación vamos a darle esa importancia, vamos a ponerla en negrita en nuestra mente. Porque fue observando cómo Allan Kardec fue motivado a desarrollar la doctrina espírita, y cómo no con la asistencia de los espíritus superiores, que con sus orientaciones se fue dando página a página. Fue así. Fijaos, la importancia de estar pendientes, de estar observando pues cuánto nos rodea. Como siempre decimos, para poder ejercer o entender un oficio, antes hay que estudiarlo, saber cómo se lleva a cabo, cómo se desarrollan y cómo son sus métodos. Para el espiritismo es lo mismo. No podemos pretender ver una silla moviéndose, como en esta imagen, dando golpes, y acto seguido pretender saberlo todo. Ya está, ya sé que yo son los espíritus y esto ocurre así y tal, ¿no? Y darnos ahí, poniéndonos ahí valientes, hablando ya de todo. Este conocimiento requiere años de estudio, dedicación, comprensión, aplicación, teniendo por consiguiente el resultado de que haya habido una reforma moral, por supuesto. Porque claro, después de llevarnos un tiempo estudiando, dedicándonos a este tema, entendiendo, comprendiéndolo y después aplicándolo, tiene que haber habido una reforma moral sí o sí, porque si no, vamos, seríamos un poco duros, ¿no? Con un cambio para bien en nosotros, siempre buscando el cambio, el camino de la verdad, eso siempre. Siempre pretendiendo, pues saber qué es de cierto en todo esto que me está pasando. ¿Será una ilusión? ¿No será? ¿Realmente yo soy un espíritu? ¿No? Entonces, todas esas cuestiones que surgen, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Cuando comenzamos a interesarnos por esta doctrina, el estudio de las 5 obras básicas que ya todos sabemos, creo yo, vamos, debemos ya de saber cuáles son los 5 libros de la doctrina espírita. Lo básico, ¿no? Vamos, si no, aquí está la imagen, ¿vale? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pues venga, aquí está el libro de los espíritus, después el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno. Los 5 son muy importantes. No hay uno más importante que otro, los 5. Aunque a veces suena uno más que otro, ¿no? Cuando vamos asimilando su contenido, entendiéndolo y por ende haciéndolo nuestro, ya ocurre el comienzo de ese cambio moral que antes decíamos. O debería, ¿no? Vamos a decir eso, vamos, o debería, pero vamos, lo normal es que vaya ese cambio. Aplicándolo a nosotros y no a los demás, porque tenemos siempre ese defecto de cuando estamos leyendo, estudiando, y surge algo negativo, oye, pues se lo ponemos al vecino, ¿no? Y cuando surge algo positivo, pues aquí somos, uy, mira, esta virtud la tengo yo, mira qué bien, tal. Eso yo no sé por qué, pero será un defecto de fábrica, pero me parece que no pretendamos tener el conocimiento de todo cuanto existe en el plano espiritual, solo con la lectura del libro de los espíritus o de otro libro de la codificación. El verdadero espírita lee y estudia una y otra vez, constantemente, porque siempre hay algo que no entendimos o nuestro pensamiento estaba en otra cosa y no en el estudio, como debía de ser. Entonces es siempre, es constante. Y bueno, una cosa lleva a la otra, porque realmente cuando empezó en el estudio, después empezamos a hacer trabajitos o una clase, entonces para prepararte esa clase necesitamos, pues derivarnos a tal libro de la codificación o a otro libro que sea importante espírita. Y entonces, vamos a ver, si no llevamos ese estudio ya por nosotros, repercute por el trabajo que estemos haciendo, por la clase que vayamos a dar o la conferencia que estemos preparando. Entonces, es importante, ¿no? El estar ahí con ese estudio. No podemos dejarnos al acaso, abandonarnos. Eso nunca, no podemos, porque entonces nos pondremos en manos de estos hermanitos nuestros que como que no quieren que sigamos adelante.
Necesitamos del estudio para nuestro progreso como seres humanos, como hijos de Dios. Otra gran verdad, necesitamos crecer. Solo con él podemos comprender lo que nos rodea, lo que nos sucede, pero no solo con el estudio mejoraremos, sino con la práctica del mismo. Porque si no sabemos el por qué me está a mí pasando esto, el por qué estoy ahora viviendo estas circunstancias, porque yo me considero la mejor del mundo, la más buena, ¿no? Eso siempre nos pasa. ¿Y por qué a mí? Porque cuando le pasan las cositas al vecino, las enfermedades, los disturbios, el quedarse sin trabajo, oye, a él, claro, al vecino le puede pasar, pero cuando me pasa a mí, ¿por qué? Eso ya ponemos el grito en el cielo. Así que vamos a emplear la razón, que será nuestra guía, y así poder ir discerniendo y quedarnos con lo que nos conviene para nuestro progreso. Fundamental usarla para no dejarnos confundir. Tomémoslo todo. Es el consejo que nuestro hermano Kardec, el maestro Kardec, pues nos lo dijo, ¿no? Todo lo debemos pasar por el camino de la razón. Es una gran verdad. La caridad, para ser legítima, no dispensa la fe que le ofrece vitalidad, y esta, para ser noble, debe afirmarse en el discernimiento de la razón como normativa beneficiosa. Por eso mismo, el espiritismo es doctrina de amor. Entre tanto, refrendado por los emisarios de la luz, el estudio merece régimen de urgencia y consideración especial para que la doctrina, de por sí sola, sea su sustentáculo a la hora de la amargura y de la desesperación y del sufrimiento y del desamparo, capaz de constituirse en fuente preciosa donde el creyente, en cualquier época y en todo instante, encuentre el agua viva, que tanto nos hablaba nuestro maestro, a que se refería Jesús, en condiciones de calmar su sed en forma definitiva. Así es. Cuando nos visita ese compromiso que hicimos en el pasado, o sea, en el pasado, me remito a cuando estábamos en nuestra casa espiritual, antes de reencarnar, hicimos una serie de compromisos importantes para nuestro avance espiritual, para esta existencia. Entonces, a la hora de esa amargura, que aquí he leído, esa desesperación, sufrimiento, desamparo, son 4 palabras bastante fuertes, muy fuertes y difíciles, porque ahora estamos diciendo o escuchando, oye, pues vale, sí, son palabras. Pero cuando se está viviendo, cuando se vive una situación amargura, cuando viene esa desesperación, es que no sé qué hacer, porque qué hago ante tal, ese sufrimiento, ese desamparo, cuando tenemos una base ya en la doctrina espírita, pero una base de verdad, una base de, oye, como yo me he leído esto, ya como, que venga lo que quiera, ¿no? Que aquí estoy yo y lo llevo. No. Cuando realmente ha echado raíz el Evangelio de Jesús en nuestro interior, en nuestro ser, cuando realmente ese estudio concienzudo, un día, otro día, está ahí, venga lo que venga la enfermedad, cualquier situación, por supuesto, no vamos a estar riendo, no vamos a decir, ole, ole, qué bien, aquí no pasa nada, no, lo vamos a pasar mal, pero de otra forma. Lo vamos a pasar mal, pero entendiéndolo y realmente diciéndole al Padre, Padre, gracias. Gracias, sí, muy bien, estoy sufriendo, pero sé que estoy dando este pasito que yo necesito, estoy saldando esa deuda conmigo mismo y voy a seguir adelante. Y me va a costar y me va a doler y voy a sufrir, pero voy a continuar. Gracias, Padre. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Pero con esas palabras y realmente diciéndolo, entonces sí, se habrá hecho ya en ella el entendimiento del estudio en nosotros, ¿no? Que es a lo que vamos esta noche, el porqué del estudio. Y ahora nos vamos a remitir al libro del Consolador que prometió Jesús. Magnífico libro, lo recomiendo. Y la pregunta 362 es así. ¿Podemos recibir una nueva enseñanza acerca de los deberes que a los espiritistas corresponden? Y contesta Emmanuel, no tenemos que especificar los deberes del espiritista cristiano porque no hay palabras que puedan superar la ejemplificación ofrecida por Cristo, que todo discípulo ha de tener como hoja de ruta de su vida. Predique el espiritista en sus actividades habituales el máximo de indulgencia para con los demás y ninguna hacia sí mismo.
Porque antes de pensar en la iluminación de los otros, deberá buscar su autoiluminación dentro del cumplimiento de su obligación. Cuando aprendemos o nos sorprendemos en el estudio, debemos buscarlo en nuestro interior, no en los compañeros. Que como decíamos antes, que cuando siempre estamos estudiando o leyendo, empezamos a ver los ejemplos, ¿no? Los negativos en el vecino. Y cuando vienen las cositas buenas las vemos nosotros, ¿no? Eso ya lo dijimos. Aquí nos aconsejan el máximo de indulgencia para con los demás y ninguna para nosotros. Y eso con nuestro egoísmo y nuestro orgullo no casa bien. Oye, seamos sinceros. Porque no, indulgente con el otro y no conmigo, estamos cada uno ya que se mide y que cada uno interiorice. Yo no voy a señalar a nadie ni voy a decir nada. Yo solamente voy a seguir con la conferencia, que uno ya reflexione. Bien, otra pregunta del consolador muy buena, la 364. Para evolucionar en la doctrina, ¿necesita el espírita estudiar y meditar por sí mismo o bastará con que frecuente las organizaciones doctrinarias esperando la palabra de los guías? Una pregunta buenísima para esta conferencia, no me digáis que no. Y contesta Emmanuel. Es indispensable a cada su propio esfuerzo en el estudio, meditación, cultivo y puesta en práctica de la doctrina, inclusive en su vida íntima. Porque claro, si el otro estudia o el otro lee, a mí eso no me va a repercutir nada, le va a beneficiar a él, no a mí. Entonces, tendré que hacerlo yo. El hecho de frecuentar las sesiones o presenciar este o aquel fenómeno, aceptándolo como auténtico, no significa una adquisición de conocimiento. Realmente no, porque estoy viendo es como quien ve una película, ¿no? Vale, pero eso a mí realmente no me beneficia hasta que yo lo lleve a cabo. Un guía espiritual puede ser un buen amigo, pero nunca podrá cumplir los deberes que os tocan, ni sustraeros a las pruebas y experiencias que son imprescindibles para vuestra iluminación. Surge de ahí la urgencia de que os preparéis individualmente en la doctrina, para que llegado el momento viváis dichas experiencias con dignidad espiritual. No solo es asistir a clases, como ya dijimos, o ver conferencias, seminarios, cursos, todo eso está muy bien. Claro que sí, hay que estar y hay que estar ahí en clase, ¿no? Pero lo importante es cuando estamos en casa y en el tiempo dedicado a ese estudio debemos de buscar ese tiempo. Debemos de buscarlo como buscamos el tiempo de alimentarnos, como buscamos el tiempo de ducharnos y todo lo demás. Ampliar cuánto vimos en esas actividades. No solamente ir a la clase o estar aquí en este centro virtual, sino vamos a ver, si estamos en la clase del ESDE, o por ejemplo ahora mismo, tenemos este libro aquí, El Consolador que prometió Jesús, y lo leímos hace años. Sería bueno retomarlo ahora, porque ahora somos distintos, ya pensamos de otra forma, ya hemos madurado un poquito más. Entonces seguro que cuando comencemos a estudiar este libro o a leerlo simplemente, vamos a extraer mayores enseñanzas, seguro. Así que el estudio debe ser constante por nuestro propio bien. Debemos hacer crecer esa lucecita que nuestro Padre pues depositó cuando nos creó. Y esto se hace con el estudio y poniéndolo en práctica cuando aprendimos. Así es, no hay más. Si queremos crecer, está en nosotros. ¿Bien? Bueno, no voy a regañarme, que parezco yo aquí un sargento. Vamos a continuar. Otra pregunta, la última, más importante también, o bueno, más no igual. La 392. ¿Puede un médium contar de manera absoluta con sus guías espirituales dejando a un lado los estudios? Porque hay quien se pone muy, bueno, pues como tengo a mis guías, ¿no? Pues ¿para qué me voy a esforzar? Ellos me van a ayudar, ellos me van a inspirar. Cuando vaya a clase, pues estaré ahí atenta y me van a decir, oye, pues escucha esto mejor, ¿no? O piensa en esto. No, contéstenme. Los mentores de un medium, por más dedicados y evolucionados que fueren, no podrán paralizar su voluntad ni apartar su corazón de las indispensables luchas de la vida, merced a cuyos beneficios todos los hombres rescatan su pasado, delictuoso y oscuro, conquistando nuevos méritos. Tiene el medium obligación de estudiar mucho, observar con intensidad
y trabajar en todo instante por su propia iluminación. Solo de ese modo podrá hacerse apto para el desempeño de la tarea que le ha sido confiada, cooperando eficazmente al bien y a la verdad con los espíritus sinceros y abnegados. Se debe de esforzar mucho más, como se dijo, ¿no? Mucho se le pedirá a quien mucho se le dio. Entonces, si tenemos esa mediunidad ya desarrollada, debemos seguir trabajando en ella, debemos seguir aportando mucho más equilibrio, armonía, que eso se adquiere también con el estudio, mayor comprensión, mayor estar ahí ay, no me sale la palabra, en la inspiración, ¿no? En contacto con la espiritualidad superior, porque no es un don, que mucha gente tiene eso pensado, ¿no? Que la mediunidad es un don, es como un regalo y me hace un privilegiado, no, eso es una equivocación enorme. Entonces hay que ganársela a pulso y mantenerla, por supuesto. Si un medium espera mucho de sus guías, es lícito que sus mentores espirituales mucho esperen también de él, claro, que se esfuerce. Y como quiera que todo progreso humano, para ser continuado, debe apoyarse en sus bases ya edificadas en el espacio, el medio siempre que le sea posible tiene que entregarse al estudio, dándose el hábito de convivir con el espíritu luminoso y benéfico de los instructores de la humanidad bajo la égida de Jesús, los cuales siguen estando siempre vivos en el mundo a través de los libros que escribieron y la ejemplificación que han dejado. Así que seamos mm, más, más llevaderos para ellos, para el plano espiritual. Sabemos que nunca estamos solos, sabemos que siempre tenemos nuestro ángel de la guarda, nuestro mentor espiritual, espíritus familiares, espíritus afines. Tenemos un séquito ahí que realmente es muy importante el poder tener esa sintonía buena, porque depende de nosotros la compañía que podamos tener. Entonces, si nos dedicamos al estudio, si tenemos esa comprensión, es bueno continuar llevándolo a cabo, ¿no? Dando ese buen alimento, tanto a nosotros como a los que están espiritualmente acompañándonos, como por ejemplo ahora en esta conferencia también están ahí ellos absorbiendo, porque ellos en el plano espiritual también necesitan de este estudio, necesitan el Evangelio, los libros, la parte científica para saber sobre los fluidos, bueno, en fin, es mucho lo que hay por saber, por averiguar. No simplemente es estar aquí, vivir y ya está, no, hay mucho más. Así que fijaos, la mediunidad sin uso es camino al cementerio. Está bien, ¿eh? Y tan chiquita ahí. Es una constante vida de cambios de humor y turbulencia. Los síntomas son muy parecidos con la bipolaridad. Pobre del medium que no trabaja y de quien está cerca suyo, pues también sufre. Eso es cierto. Quien vive con un medium que lo puede decir eso, vamos, es también muy sufrido. Si usted tiene mediunidad ostensiva, más intensa, úsela para el bien y trabaje, o asuma la consecuencia del asedio y de los desequilibrios emocionales en su vida. Si no hace más cosas bien, pues entonces nos estamos poniendo en nos de estos seres un poco más ignorantes, que pueden ser también inteligentes, pero nos van a perturbar, no vamos a estar pues con los seres de luz. El hábito de esperarlo todo de un guía puede convertirse en un vicio detestable, invalidando las más preciosas posibilidades del alma. Al desviarse de esa manera, el medium resbalará por la pendiente de las supercherías y las extravagancias doctrinarias, tornándose perezoso y sin seriedad, y será responsable por haberse desviado de su sagrada labor. Ya sabemos por la literatura espírita de cuántos seres espirituales han hecho el compromiso de llevar a cabo esa mediunidad, una buena mediunidad, y siempre, claro, se le ha otorgado el cuerpo físico para poderla desarrollar. Y después aquí, pues ya en la materia, se deja llevar por una cosa, por otra, y no consigue. Y llegan a plano espiritual sufriendo muchísimo, porque llegan como más endeudados. Entonces, mejor
ya que tenemos este conocimiento, ya que tenemos estos grandes ejemplos de la literatura espírita, que son ejemplos verídicos de nuestros hermanos que han sufrido tanto y nos lo cuenta para que no hagamos lo mismo, aprendamos y llevémoslo a cabo. Las contradicciones que se notan con bastante frecuencia en el lenguaje de los espíritus solo pueden sorprender a los que tienen de la ciencia espiritista un conocimiento incompleto, porque son consecuencias de la naturaleza misma de los espíritus, y como hemos dicho, solo saben las cosas en razón de su adelanto, y algunos saben mucho menos que ciertos hombres. Sobre una multitud de aspectos no pueden emitir más que su opinión personal, que puede ser más o menos acertada, y conservar el reflejo de las preocupaciones terrestres de que no están despojados. Otros forjan sistemas a su antojo sobre lo que aún no saben, particularmente en lo concerniente a las cuestiones científicas y al origen de las cosas. No es pues nada sorprendente que no estén siempre acordes. Así es. Con el conocimiento, ya sabemos cuando estemos en contacto con estos seres espirituales, sabremos discernir muy bien. Sabremos decir, oye, pues me estás tomando el pelo, porque tú no eres quien me estás diciendo que eres. No eres un científico o un filósofo o tal persona o fuiste tal persona en la Tierra, porque por tu lenguaje me estás dando a entender que no tienes esa cultura o no tienes ese conocimiento. Ahí sabemos ya dicen, no nos van a tomar el pelo cuando estemos trabajando en una sesión mediúnica. A eso se refiere. Por esta razón es tan importante el estudio. Yo te digo que en esta conferencia vamos a escuchar esta palabrita mucho. Así sabemos que al desencarnar no nos volvemos sabios, con conocimiento de todas las ciencias. Esto es lo que todavía cree mucha gente. Así que al estudiar la codificación y demás libros espíritas con sus historias reales, como hemos dicho, vemos que al volver a la casa espiritual seguimos siendo los mismos, con los mismos conocimientos, vicios, apegos, no sé por qué, pero siempre tenemos la costumbre, vamos a meternos todos, de que cuando tenemos algún problema y a lo mejor pues está desencarnado nuestro abuelo, nuestra abuela, que lo queremos muchísimo, pues le pedimos que nos ayude. Pero pobrecillos, a lo mejor están allí necesitando de que nosotros le ayudemos con oraciones y estamos ahí cargándolos con mayor problemática. Somos los mismos, igual que estamos aquí cuando desencarnamos. No vamos, no, allí nos recobramos la sabiduría divina. No, no, no. Allí también la tenemos que trabajar, la tenemos que estudiar. Tenemos que estar ahí fortaleciéndonos y estando, empecinándonos en el estudio y en querer avanzar, ¿no? En querer dar pasitos. Pero es así, es un poco mm, eh, la forma de pensar que aún tenemos, pero por la falta del estudio, la ignorancia. Así que la vista de la incertidumbre en las revelaciones hechas por los espíritus se pregunta, ¿para qué sirve el estudio del espiritismo? Volvemos al título de la conferencia. Después de lo que hemos dicho, ¿sirve de algo estudiar el espiritismo? Evidencia la existencia, lo primero es que evidencia la existencia del mundo espiritual. Es un hecho importante, constituido por las almas de los que vivieron, de lo que resulta la prueba de la existencia del alma y su supervivencia al cuerpo. Esto es una revelación impresionante, porque somos el ser espiritual. Vamos y venimos, tenemos un cuerpo, tenemos otro, vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos creciendo. Está nuestra parte, nuestra casa real, la casa espiritual, el universo entero. Esto ya, con esto ya nos quedamos y cerramos la conferencia. Es muy importante, es un hecho impresionante. Dice, las almas que se manifiestan revelan sus goces y sus sufrimientos según el modo como han empleado la vida terrestre, y de esto resulta la prueba de las penas y recompensas futuras. Así es. Según la actitud, como vengan, como estén,
ahí se ve, tenemos que desarrollar esas leyes morales que están grabadas cuando nos creó nuestro padre, están ahí en nuestro interior y tenemos que llevarlas a cabo, tenemos que desarrollarlas, esas virtudes las tenemos que hacer grandes, que crezcan, y esos malos hábitos que vamos arrastrando ahí, que llevamos milenios, tenemos que ir ya quitándolos, fuera, lo tenemos que ir echándolo fuera, porque ya es hora de despertar, ya llegó el momento, ya no podemos perder más tiempo. Así que, pasando la vida futura del estado de teoría vaga e incierta al de hecho observado y positivo, impone la necesidad de trabajar lo máximo que se pueda durante la vida presente, que es de corta duración, en provecho de la futura, que es indecidida. Cuando esto realmente se nos grabe, cuando sepamos realmente que esta existencia es este cuerpecito que tanto queremos, es nada, dura un segundito y que somos seres inmortales y que tenemos una vida futura impresionante, que podemos hacer muchísimas cosas, depende de cómo ahora hagamos esa siembra. Porque realmente la siembra, como se suele decir, que lo decimos mucho en la clase, ¿no? Somos libres de sembrar lo que queramos, pero la cosecha es obligatoria. Y ahí como hayamos sembrado mal, cuando empecemos a cosechar vamos a llorar y vamos a sufrir. Bueno, pero no, hoy vamos a estar positivos, ¿eh? Vamos a hacer una buena cosecha y vamos a recogerla también. Muy bien. Porque no vamos a ponernos tristes. Así que la duda respecto a la vida futura conducen a mente a sacrificarlo todo a los goces del presente, y de aquí la excesiva importancia que se da a los bienes materiales, que tanto incitan a la codicia, a la envidia, a los celos, de que tiene poco contra el que tiene mucho, de la codicia al deseo de adquirir lo que tiene su vecino a cualquier precio. No hay más que un paso, y aquí se originan los odios, las querellas, los procesos, las guerras y todos los males engendrados por el egoísmo. En la duda acerca del porvenir, el hombre abrumado en esta vida por el pesar y el infortunio, solo en la muerte ve el término de sus sufrimientos y no, esperando nada, encuentra racional abreviarlos por medio del suicidio. Claro, si pensamos que no existe nada más, que esta es la única vida, que es nacer y morir y se acabó, la nada, ya no hay más, pues entonces, oye, me viene un problema, pues ¿qué hago? Me voy, ya está, huyo y me voy y se acabó todo, ¿no? Y ya no sufro más, porque lo estoy pasando muy mal, pues ya no sufro más. Pero no es así, porque realmente continuamos, porque realmente la muerte es un pasito, es un cambio de, de estar aquí, ahora es de estar allí. Y allí lo vamos a pasar muy mal, porque lo primero ya, el compromiso que teníamos de cuidar este cuerpo no lo hemos hecho, lo hemos dejado ahí, ese compromiso que teníamos con nuestro padre. Y después todas las deudas y bueno, en suma y sigue. Así que vamos a hacer eso y vamos a actuar bien. Si la vida futura, la presente es para el hombre la más importante, el único objeto de sus preocupaciones. A ella lo refiere todo, quiere gozar a cualquier precio, no solo de los bienes materiales, sino también de los honores. Aspira a brillar, a elevarse por encima de los otros, a eclipsar, a sus vecinos con el brillo y el rango. De aquí la ambición desordenada y la importancia que da a los títulos y a las futilezas de la vanidad, por la que sacrificaría hasta su propio honor, porque no ve nada más allá. Es triste eso. Es triste el que por la ambición, por adquirir algo, por adquirir ese precio, ese estatus social, da igual por quién tengas que pasar por encima de quién. Es triste ver así una persona y hay muchos a nuestro alrededor que les da igual y están así, ¿no? Pero bueno, algún día pues abrirán los ojitos o abriremos los ojitos, no vamos a ponernos aquí de santos, ¿no? Pero hay que estar fuertes y valientes ahí para no caer. Ya sabemos mejor esperar los aplausos a la vuelta de esta existencia, y no aquí. Es mejor
que nos feliciten cuando lleguemos allí, realmente. Cuando volvemos con los compromisos realizados, con las tareas hechas, eso es la mejor recompensa, tener la conciencia limpia y la felicidad de poder continuar hacia nuestro Padre. Eso es lo que nos da el estudio, la comprensión, el despertar a nuestra realidad. Todo cuanto nos rodea en la materia, sea prestigio, honores, como hemos dicho antes, eso se nos permite conseguir para que lo usemos para bien de nuestro semejante. Si lo usamos para nuestro beneficio, egoístamente, nos llevará a una deuda que deberemos sumar a tantas otras que llevamos acumulado. Y ahora esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Que usemos todo cuanto tenemos en favor de nuestro semejante. Que si se nos permite una vida desahogada, porque tenemos lo suficiente, entonces abrir una empresa para tener empleados y para hacer la vida pues lo mejor posible. Oye, no está mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que también, bueno, podemos tener empleados, pero bueno, pues vamos a pagar lo mínimo, vamos a tenerlo ahí a lo mínimo y de aquella forma, ¿no? Y si tienen que trabajar pues con los materiales peores, pero yo voy a tener una ganancia mayor, hay ahí un cambio, una distinción, ¿no? Entonces podemos pensar, esto también, el estudio, todo lo cuanto conlleva, nos puede llevar a reflexionar para poder actuar adecuadamente, para poder después tener la recompensa cuando lleguemos al plano espiritual. La certeza, realmente, cuando tengamos esa certeza de la vida futura y de las consecuencias, cambia totalmente el orden de las ideas y hace ver las cosas bajo otro aspecto. Es la rasgadura de un velo que, que cubría un horizonte inmenso y cosas bajo bajo otro espacio, ¿no? Bajo otro entendimiento, ante lo mínimo y grandioso de la vida, de ultratumba. Desaparece la terrestre como el segundo ante los siglos, como el grano, ¿no? Así es. Si realmente lo entendemos, si realmente sabemos que la vida futura, ahí vamos a tener la recompensa, si actuamos ahora adecuadamente, vamos a saber de que después será realmente ese granito, será una montaña, pero de tener la conciencia tranquila, el saber que hemos actuado adecuadamente, ¿no? Haber hecho las cosas bien. Esa es lo mejor, la mejor satisfacción. La prueba por el ejemplo de los que han vivido de que la suma de la dicha futura está en razón del progreso moral realizado y del bien hecho en la tierra, y que la suma del sufrimiento está en razón de la de los vicios y malas acciones. Infunde a todos los que están convencidos de esta verdad una tendencia natural a hacer el bien y huir del mal. Bueno, ¿será? ¿O necesitamos otra cosita? Realmente, si tenemos eso ya asimilado, si eso ya lo tenemos entendido, ¿huiremos de hacer el mal? Dios quiera. Dios quiera que huyamos, porque si no ya sabemos, ya por el entendimiento, ya por el estudio, ya por los grandes ejemplos que hemos leído de estos hermanos nuestros que han dejado el plano físico y han actuado mal y nos cuentan, no actuéis mal porque mira lo que me están dando, estoy ahora aquí, no puedo avanzar, me cuesta muchísimo más. Entonces, eso ya cambia. Entonces, ya eso nos lleva a romper esas cadenas que tanto nos han frenado. El entender que somos espíritu en un cuerpo físico y que no somos este cuerpo físico que tanto apreciamos y que tanto valoramos. Cuando la mayor parte de los hombres esté imbuida de esta idea, cuando procese vamos, tales principios y practique el bien, no procurará ya bañarse
dañarse mutuamente, sino arreglará instituciones sociales en bien de todos y no en provecho de algunos. En una palabra, el bien triunfará sobre el mal en la tierra y los hombres comprenderán que la ley de caridad enseñada por Cristo es el origen de la dicha en este mundo y basarán las leyes civiles en la caridad. Eso será, cuando nos toque volver aquí a la tierra y esté ya instaurada, digamos, esta claridad, vamos a ser un poquito más felices. Pero vamos, tenemos que seguir todavía en la siembra para poder recoger esa bondad que el Padre nos tiene guardada. Cuando se les interroga a los espíritus adelantados, cuando se les permite, pueden revelarnos hechos ignorados, darnos la explicación de cosas no comprendidas y ponernos en camino de progresar más rápidamente. En este punto, sobre todo, es indispensable el estudio completo y detenido de la ciencia espírita, sin de pedirle lo que puede darnos y el modo como puede dárnoslo. Traspasando estos límites es como nos exponemos a ser engañados. Si nos dejamos, ahí como dijimos ya en un principio, ¿no? Mediúnicamente, si nos dejamos en la mano de los espíritus sin estudiar a fondo, sin comprender, sin llevar a cabo esa reforma moral, sin tener ese momento de reflexión, de meditación, pues nos dejamos llevar para que nos engañen, pero bastante, sí o sí. Así que de las mesas giratorias ha salido la prueba del mundo invisible, de lo que realmente somos, espíritus habitando un cuerpo físico, que ya lo dije antes. Y de esta prueba, la doctrina, que en algunos años llegó a muchos lugares del mundo y puede regenerarlo con la sola demostración de la realidad de la vida futura. Así es. Las verdades enseñadas por el espiritismo tienen pues más carácter de consecuencias que de descubrimientos. El espiritismo no ha descubierto ni inventado a los espíritus, eso ya lo sabemos. Tampoco ha descubierto el mundo espiritual en el que se ha creído desde la noche de los tiempos. Se limita a probarlo con hechos materiales y lo presenta bajo su verdadero aspecto, despojándolo de preocupaciones y de ideas supersticiosas que engendran la duda y la incredulidad. Ha quitado ese velo, ¿verdad? Ese velo que antes había, ese misterio, ese tabú, lo ha descorrido, lo ha simplificado todo tanto el espiritismo. Es que es lo más normal del mundo. Si estos seres espirituales están a nuestro alrededor, lo más normal del mundo es que se les vea. Algunos que tengan la mediunidad de evidencia. O cuando ellos se quieran hacer ver, se materializa un poquito más. Entonces, no hay que darle mayor importancia. ¿Cómo ocurre esto? Muy bien, pues ahí está la ciencia espírita, que te habla de los fluidos, que te habla del por qué ocurre, cómo son manipulados para que ese hecho se lleve a cabo. ¿Y esto cómo es? Vamos a estudiar y lo entenderás. Así es, no hay más. ¿Qué hace de la nueva ciencia espírita moderna? Reúne en un cuerpo lo que estaba esparcido. Así es. Explica en términos propios lo que solo estaba en alegóricos. Rechaza lo que la superstición y la ignorancia han engendrado para no dejar más de lo real y positivo. Es muy simple todo. Es que lo que decía, esta es la misión que le corresponde. Pero la de fundadora no le pertenece. Enseña lo que es, coordina, pero nada crea, porque sus bases han existido en todos los tiempos, siempre. ¿Quién se juzgará pues bastante fuerte para ahogarla bajo el peso de los sarcasmos, ni aun de las persecuciones? Si de un lugar se la proscribe, renacerá en otro, eso ya lo sabemos. En el mismo de donde se ha expulsado porque está en la naturaleza,
y no es dado al hombre interponer su veto a los decretos de Dios. Eso lo tenemos que tener también muy claro. El espiritismo se presenta bajo tres diferentes aspectos. El hecho de las manifestaciones, los principios de filosofía y moral, que de ellos se desprenden, y la aplicación de los mismos principios. Así que de aquí, tres clases o mejor tres grados entre los adeptos. Primero, los que creen en las manifestaciones y se limitan a comprarlas, ese es un grupo. Para estos el espiritismo es una ciencia experimental y ya está, no hay más. Otro grupo, el segundo, los que abarcan las consecuencias morales. Bien. Y otro grupo, el tercero, los que practican o se esfuerzan en practicar la moral. De acuerdo. La razón debe ser, pues, aquí está otra vez la razón, nuestra gran aliada. Es pues el argumento supremo, y la moderación asegurará más el triunfo de la verdad que las doctrinas envenenadas en la envidia y de los celos. Los buenos espíritus no precisan más que la unión y el amor al prójimo, y nunca ha procedido de origen puro un pensamiento de malevolencia o contrario a la caridad. Ellos siempre nos hablan de amor, ellos siempre están ahí alentándonos, siempre cuando ocurre algo, cuando alguna persona o surge alguna calumnia que nosotros pues a lo mejor no debemos de recibirla, entre comillas, y ya sabemos que la ley de causa y efecto está ahí, ¿no? Cuando nos ocurre algo es porque, porque algo hay ahí de deuda. Pero entonces ellos siempre intentan de que no estemos, de que lo primero que hagamos es perdonar de corazón, ¿no? Con el amor hacia la otra persona y no darle mayor importancia. Es algo muy fuerte, muy duro cuesta mucho, pero oye, para qué hemos venido aquí, para trabajar y para fortalecernos y para darnos cuenta de que si hoy tengo yo que perdonar, ayer seguro que hice algo mal, ¿no? Entonces, ahí está esa ley. Bien, vamos a ver. Y nuestro hermano, nuestro maestro alcalde nos decía espíritas amados. Es muy importante el amor. Es que sin el amor no hay ni un verdadero estudio, ni una verdadera reforma moral. No hay. No podríamos existir como seres espirituales sin ese amor universal que podamos llegar a entender algún día, que todavía estamos muy lejos de ello. Dijo, espíritas amados, espíritas instruidos. Muy importante esta instrucción para poder encontrar ese amor y poder llevar a impregnarlo todo a nuestro alrededor, de saber vivir para ese amor, que me ocurre ahora como Francisco de Asís. Realmente la existencia, los que hayáis leído la biografía de él, impresionante desde un principio hasta el final, ¿no? De la existencia como Francisco de Asís. Era todo entendible, todo magnífico. Es que no, me quedo sin palabras porque es un gran ejemplo y muy difícil de poderlo llevar a cabo porque puso el listón muy alto. Pero bueno, poquito a poco. Sí, vamos a conseguirlo, claro que sí. No lo vamos a dudar. Y ahora también tenemos aquí un ejemplo que viene en las disertaciones del libro de los medios, al final, pues hay unas disertaciones y elegí esta porque me gustó lo que dijo nuestro hermano Rousseau. Es que yo no sé inglés y entonces no sé si decirlo bien. Pero aquí está escrito en la diapositiva, ¿vale? Y vosotros veis muy bien el nombre y así no yo que decir en plan andaluz que me sale muy mal. Así que él nos decía, Rousseau, yo pienso que el espiritismo es un estudio enteramente filosófico de las causas secretas, de los movimientos interiores del alma, poco o de ninguna manera definidos hasta ahora. Explica aún más que no descubre nuevos horizontes. La reencarnación y las pruebas sufridas antes de llegar al fin supremo no son revelaciones, sino una confirmación importante.
Me quedo absorto de ver las verdades que este medio pone en evidencia. Digo medio con intención, porque a mi parecer el espiritismo es una palanca que separa las barreras de la oscuridad. La preocupación de las cuestiones morales está enteramente por crear. Se discute la política que remueve los intereses generales, se discuten los intereses privados, se toma pasión por el ataque o defensa de las personalidades. Los sistemas tienen sus partidarios y sus detractores, pero las verdades morales, las que son el pan del alma, el pan de la vida, se han dejado en el polvo aumentado por los siglos. Todas las percepciones son útiles a los ojos de la multitud, menos la del alma. Su educación, su elevación, son quimeras, buenas todo lo más para ocupar los ocios de los sacerdotes, de los poetas, de las mujeres, ya por seguir la moda o como enseñanza. Si el espiritismo resucita al espiritualismo, volverá a la sociedad el aliento que da a los unos la dignidad interior y a los otros la resignación, a todos la necesidad de elevarse hacia el Ser Supremo, olvidado y desconocido por sus ingratos criaturas. Así que cuando resucitemos, el espiritualismo lo debemos conseguir. Debemos hacer eso. Debemos actuar para poder entender a nuestro Padre, para poder entender lo que nos espera. Es un regalo maravilloso. Y así sin más vamos a terminar ya. Y me gustó muchísimo este regatito del el Anuario Espírita 2017, magnífico, que se llama, vamos a ver, está dentro del capítulo Padre Nuestro, por el Espíritu Meimei, recibido por el medium Francisco Cándido Xavier. Y cómo no, viene hablando del libro, ¿no? Entonces, dice, a ver si lo encuentro porque es que no me deja ver la diapositiva realmente. Y entonces nos dice así, ¿no? Perdón, lo tenía buscado pero se me quitó. Así que vamos a ver. Lo tengo que encontrar porque está aquí. Va a haberse desaparecido. La historia del libro, ahora, vosotros lo habéis visto, pero yo no, porque tengo aquí arriba y no se me ve bien. Entonces nos dice así. El mundo vivía en grandes perturbaciones. Las criaturas humanas andaban empeñadas en constantes conflictos, asemejándose a los animales feroces, cuando se agreguen en violentas luchas. Las enseñanzas de los hombres buenos, prudentes y sabios, eran rápidamente olvidadas, porque después de su muerte nadie más recordaba su palabra orientadora y consejera. La ciencia comenzaba con el esfuerzo de algunas personas dedicadas a la inteligencia. Entretanto, rápidamente desaparecía porque le faltaba continuidad. Era impracticable el procedimiento de las loables investigaciones sin ciencia de los iniciadores. Por eso el pueblo, como si estuviera a oscuras, perdón, que lo sigáis conmigo, así es. A oscuras recaía siempre en grandes errores, dominado por la ignorancia y por la miseria. Fue entonces cuando el Señor, compadeciéndose de los hombres, les envió un tesoro de inapreciable importancia, con el cual se dirigiesen hacia el verdadero progreso. Ese tesoro es el libro. Con él apareció la escuela. Con la escuela, la educación fue consolidada en la tierra. Y con la educación el pueblo comenzó a librarse del mal conscientemente. Muchos hombres y mujeres con el cerebro retorcido escriben malos libros, inclinando el alma del mundo a la desesperación y a la ironía, al desánimo y a la crueldad, pero las páginas de esa naturaleza casi siempre son rápidamente olvidadas porque el libro es realmente una dádiva de Dios a la humanidad, para que los grandes instructores puedan iluminar
iluminar nuestro camino, conversando nosotros, por encima de los siglos y de las civilizaciones. Es por el libro que recibimos la enseñanza y la orientación, el reajuste mental y la renovación interior. Difícilmente podríamos conquistar la felicidad sin buenas lecturas. El propio Jesús, a fin de permanecer con nosotros, nos legó su Evangelio de amor, que es sin duda el libro divino. En las lecciones podemos encontrar la liberación de todo mal. Bien, pues hasta aquí. Os doy las gracias. La bibliografía, los libros que he empleado en la conferencia, pues el libro de los espíritus, Dimensiones de la verdad, el control que prometió Jesús, qué es el espiritismo, el libro de los medios y el anuario espírita 2017. Muchas gracias por vuestra paciencia, por estar ahí, por acompañarme.